Buenas noches, profesora Liener. Mi nombre es Pastora Bexaí Labrador Márquez. Soy estudiante foránea de la ciudad de San Cristóbal. Estoy cursando actualmente el tercer año de Derecho por la modalidad semipresencial. En esta ocasión voy a exponer sobre el daño. Esta es una de las exposiciones que están programadas en la plataforma, pero en virtud de que yo no había podido todavía lograr que me escribieran la materia en la plataforma, pues es hasta ahora que lo estoy presentando, puesto que ya ha pasado bastante tiempo, pero ya logré que me la pudieran escribir y es por eso que la voy a entregar en esta fecha. Bien, para comenzar voy a dar una definición de lo que es el daño. El daño es un presupuesto necesario para poner en marcha el mecanismo de la responsabilidad civil, siendo este el elemento preponderante, pues sin daño, nada de daños y perjuicios. Puede definirse jurídicamente como todo menoscabo, detrimento, perjuicio o pérdida que ocasionan en la persona o los bienes de otro. También se lo define como lesión o un interés protegido o tutelable por el ordenamiento considerado como un todo, entendiendo el interés como una situación de bienestar o de provecho. Los requisitos para la procedencia del daño, este es otro de los puntos de la exposición, pueden servir para que el daño pueda ser indemnizado. Debe de cumplir como determinadas condiciones lo siguiente: el daño debe ser determinado o determinable, el daño debe ser cierto, actual, el daño debe lesionar un derecho de la víctima, el daño no debe haber sido reparado y el daño debe ser personal a quien lo reclama. La clasificación del daño se divide en dos: perjuicios materiales y perjuicios inmateriales. Dentro de los perjuicios materiales tenemos los daños emergentes y el núcleo cesante. Y dentro del perjuicio inmateriales tenemos el daño moral, daño a la vida, daño a la relación y daño a la salud. La solución del daño en especie o por equivalente, el sujeto afectado tiene derecho a reclamar el daño, la restitución, es decir, reintegrar el objeto en la misma cantidad, especie y calidad. En cuanto al resarcimiento, es pagar el valor del objeto. Y en cuanto a la reparación, este procede en caso del daño moral, trata de reparar el daño o tiene el valor, no tiene el valor del equivalente. En la reparación del daño moral, se puede decir que es todo daño emocional o psíquico que se le puede afectar a una persona y no es susceptible de reparación. La obligación de la reparación se extingue a todo daño material o moral causado por el acto ilícito. El juez puede especialmente acordar una indemnización a la víctima en caso de daño corporal. Dentro de las cláusulas convencionales sobre responsabilidad, la cláusula penal de las obligaciones con cláusula penal se encuentran establecidas en el artículo 1257 a 1262 del Código Civil. En cuanto a las arras o contrato de arras, también conocido como anticipo, es un contrato privado donde las partes pactan la reserva de la compraventa de bienes o inmuebles como una vivienda, entregándose como prueba una cantidad de dinero en concepto de señal. Forma parte de los denominados precontratos, dado que lo que se está contratando es la obligación de firmar un contrato, el de compraventa en el futuro. Existen tres tipos de arras. En función de la intención de las partes, existen las confirmatorias, las penitenciales y las penales. En cuanto a las cláusulas de exoneración del daño y la culpa, en el daño conseguimos las cláusulas las limitadas de responsabilidad son válidas sin importar el grado de culpa que haya en el incumplimiento. Serán nulas cuando los daños son por dolo o culpa grave. También son nulas cuando son lícitas si los daños derivan por culpa leve o levísima. En cuanto a la culpa, si la ejecución es por culpa leve o levísima, la jurisprudencia y la doctrina patria coinciden en admitir su valor o efecto exonerativo siempre que no se olviden normas del orden público. La culpa es cuando, obrando sin intención, pero con imprudencia, negligencia, impericia en la profesión, arte o industria, o por inobservancia de los reglamentos, órdenes o instrucciones, se causa u ocasionan un resultado antijurídico previsible y penalmente castigado por la ley. Dentro de ellos está el delito culposo. Los elementos de la culpa son actuar voluntario, positivo o negativo, que la conducta se realice sin precaución exigida por el Estado. Los resultados han de ser previsibles, evitables y
tipificables penalmente. La relación de causalidad entre el hacer o no hacer y el resultado no requerido. Las clases, mediante las clases están la inmediata, la grave, la leve, la levísima, la consciente, con representación o con prevención inconsciente, sin representación o sin prevención. En cuanto a la relación de causalidad entre daño y culpa, esta relación dentro de la teoría de la causalidad adecuada han surgido posiciones doctrinales que señalan como causa adecuada a diversas circunstancias. La causa es el incumplimiento culposo de un deber de abstención, y la culpa, en cuanto a la relación de la causalidad en la culpa, la actuación del individuo debe ser culposa en cualquiera de sus modalidades, porque si el incumplimiento obedece a una causa extraña no imputable, no existe culpa. Dentro del sistema de la apreciación de la culpa puede ser apreciada de manera abstracta cuando si existe la culpa en la persona, es decir, está desarrollando una conducta desfavorable y defectuosa, y de manera concreta cuando la conducta que este sujeto desarrolla es habitual para su persona. En cuanto a la presunción del incumplimiento de las bases legales, esa presunción se encuentra en el daño y en la culpa. Dentro del daño al acreedor, solo tiene que demostrar su carácter, que es es titular del derecho de crédito. La ley asume que hubo un impago, salvo que el deudor acredite lo contrario al acreedor. No tiene que probar el incumplimiento del deudor, por cuanto los hechos negativos no son objeto de prueba. El acreedor demostrará la existencia de la obligación. En cuanto al incumplimiento, es el deudor quien tiene que probar el cumplimiento o extinción de la obligación. Así lo regula el artículo 1354 del Código Civil venezolano. Es la presunción legal del incumplimiento culposo. Y en cuanto a la culpa, la presunción del incumplimiento en las bases legales, este incumplimiento puede ser permanente, total o definitivo, o también podría presentarse mediante un simple retardo, una mora, una demora en el pago de la obligación. Este análisis es del contenido de los artículos 1271 y 1272 del Código Civil venezolano, donde la doctrina reseña que el incumplimiento debe ser de orden de un hecho que le sea imputable al deudor, o intención o la simple presencia de la culpa stricto sensu. Esto es aquella que deriva de la negligencia o imprudencia, impericia o falta de habilidad. Esta ha sido la exposición. Me extendí un poco porque fue un poco largo el tema. Espero haber cumplido con los requerimientos. Que pase feliz noche.